Hola a todos. En este video vamos a ver cómo encontramos la función inversa. ¿Qué condiciones cumple una función para tener inversa? También las propiedades gráfica y analítica de la función inversa y algunos ejemplos analíticos donde encontramos la inversa y su gráfica. Nos introducimos en el tema con una aplicación, un ejemplo, que nos va a servir para ver la importancia de tener funciones inversas. Supongamos un experimento donde tenemos un cultivo de bacterias, comenzamos con una cantidad inicial y a lo largo del tiempo vamos viendo qué cantidad de bacterias tenemos. Esto es encontrar la cantidad de bacterias en función del tiempo. A esta función la podemos representar en una tabla que es la que vemos. Pero nos encontramos quizás en la situación de decir, para una cantidad específica de bacterias, ¿a qué tiempo se da en este experimento? Podríamos leer esta tabla en forma inversa, o sea, de derecha a izquierda, buscando el número de bacterias y a qué tiempo corresponden, o generar una nueva función, ahora el tiempo como una función del número de bacterias, haciendo una tabla nueva y poder leer directamente cómo corresponde, de acuerdo a la cantidad de bacterias que queremos, el tiempo. Esta es la función inversa de la anterior que vimos. Acá podemos observar que es muy común e importante encontrar la inversa de una función para resolver distintos problemas. En la parte superior de este video les dejo un enlace a un video donde vemos todas las formas de representar una función, algo que puede ser útil repasar al trabajar con este tema. Nosotros sabemos que la definición de función nos dice que es la y función de x, significa que a cada valor de x perteneciente al dominio de la función le hace corresponder un valor y que pertenece a la imagen de la función. El caso de la función inversa es cuando recorremos el camino contrario. Entonces, x es la inversa, la función inversa de y. O sea que a cada valor de y que pertenece al dominio de la función inversa, le hace corresponder un x que pertenece a la imagen de la función inversa. Podemos ver f a la menos 1 es la nomenclatura, es la forma de indicar que es una función inversa. Quizás no es la forma más feliz porque tiende a hacer confundir con un exponente negativo, pero es simplemente una forma de llamar, identificar a la función inversa, nada más que eso. La pregunta que sigue es, ¿todas las funciones pueden tener inversa? No es así. La función debe cumplir ciertas condiciones para tener inversa. Nosotros hablamos de que la función debe ser uniforme, o sea que a cada valor x del dominio le corresponde un solo y de la imagen. Y le agregamos algo más, que para dos x distintos también los y sean distintos, que es la gráfica con los conjuntos que estamos viendo. Esta función que cumple estas condiciones es la que se denomina función biunívoca y nos va a permitir tener función inversa uniforme. El caso de una función que es uniforme cumple con las condiciones de uniforme, pero hay dos x que corresponden al mismo y. Esta función no nos da la posibilidad de tener inversa uniforme.
porque si estamos en la función inversa, recordemos el dominio son las y en este caso, de un valor del dominio le corresponde más de un valor de la imagen. Entonces, no es lo que se denomina una función biunívoca y no va a tener función inversa uniforme. ¿Cómo lo veo gráficamente? Este caso es cuando una recta horizontal corta en más de un punto a la curva de la función. Aquí lo podemos ver. Corta en 2 puntos, o sea que tengo distintas coordenadas x, pero la misma correspondiente a y. Formalicemos una definición de función inversa. Sea una función biunívoca que tiene dominio en A e imagen en B, entonces su función inversa tiene dominio en B e imagen en A. Lo podemos ver analíticamente diciendo que la función inversa de y es igual a x si solo si la función de x es igual de y. Ahora, estas funciones tienen propiedades, fundamentalmente una propiedad analítica y una propiedad gráfica. Comencemos con la analítica. Nos dice que la composición de dos funciones inversas entre sí da por resultado x. ¿Qué es esto? Yo comienzo con un valor de x, aplico la función, la relación correspondiente y obtengo el valor de y. A su vez, desde el valor de y, si vuelvo con la inversa, regreso a x. O sea que, sabiendo que y es una función de x, yo si reemplazo me encuentro con dos funciones que una, la inversa, deshace lo que hizo la primera. Entonces, en definitiva, x es igual a x. Esta es una propiedad muy útil cuando trabajamos analíticamente con una función obteniendo su inversa y queremos comprobar que lo hemos hecho bien. Se aplica esta propiedad analítica y verificamos. Ahora, la propiedad gráfica. ¿Qué nos dice? Nosotros, si tenemos una función igual a f de x, lo voy a hacer con un ejemplo para que se vea mejor. Una función que cumple con las condiciones para tener inversa, que sea biunívoca. Entonces, si quiero graficarla, genero una tablita, como la que ya conocemos. A su vez, obtener la inversa de ella sería despejar la variable x, que en definitiva me da lo que estamos viendo en azul, que es la función ya inversa, la x en función de la y. Si voy a graficar estas funciones, hago su tablita. Ahora mi variable independiente es y obtengo los valores de x. Ustedes pueden ver que son las tablas reflejadas entre sí. Al graficar, como los valores de x no cambian, ni los de y, las dos gráficas coinciden, se superponen. Entonces, en realidad, ¿qué hacemos? Como no nos interesa en sí cuál es el nombre de la variable dependiente e independiente, o sea, podemos cambiar sus nombres porque lo que nos interesa es la relación que se establece entre la variable dependiente y la independiente. Intercambiamos variables, cambiamos nombres. Previo a esto, lo que voy a hacer es, para ser más simple en la nomenclatura, a la función inversa llamarle g, o sea que tengo una x como una g de y. Y si voy a intercambiar nombres a esta función, ahora va a ser una y función de x, una g de x. ¿Qué hace esto? Si yo tenía originalmente un punto de coordenadas a y b, x e y, al cambiarlo, lo que yo le llamaba y, pasé a llamarle x, cambia su valor. El b ahora es la coordenada
en X y A es la coordenada en Y. El punto se me reflejó respecto de la recta Y igual a X. Por ende, si yo lo hiciera con todos los puntos de la función original, tendría la función inversa reflejada respecto de esta recta. Esta es la propiedad gráfica, que nos permite ver en un mismo gráfico la función inversa y la original. Lo hagamos con el ejemplo que teníamos. Yo había llegado a esto. Intercambio variables, o sea que lo que era Y pasa a ser X y lo que es X pasa a ser Y. Ahora le doy valores a X y obtengo Y. Si miramos las dos tablas, vemos que están intercambiados justamente los valores de los puntos. En sus gráficas también lo observamos. Las dos gráficas, la azul original, la roja correspondiente a la función inversa, con sus puntos reflejados. De esta forma, podemos en una misma gráfica ver las dos funciones. Y decimos que como propiedad gráfica, la función y su inversa son simétricas respecto a la recta Y igual a X. Ya tenemos todo como para resolver algunos ejercicios ahora. ¿Cuál es nuestro trabajo? Primero, tenemos la función Y igual a f de X a la cual queremos encontrarle la inversa. Vamos a despejar la X para que quede en función de Y, que es la expresión ya de la inversa. Luego intercambiamos el nombre de las variables, intercambiamos X por Y y obtenemos la función resultante Y igual a una g de X, que es la inversa que cumple con la propiedad gráfica. Vamos a hacer unos ejercicios aplicando estos pasos. El primero, logaritmo natural de X. Despejo X. Esta ya es la función inversa, X inversa de Y. Intercambio variables y voy a tener Y igual a e a la X, que es la función Y de g de X, la inversa que buscaba. Veamos las gráficas de ellas. La g de X en rojo y en azul la función original. Podemos ver su propiedad gráfica. Vamos a otro ejemplo. En este caso, tengo una función que está definida todo su dominio, salvo las x igual a 1. Despejemos la x. Ahora voy a trabajar dejando de un lado la igualdad los términos con x. Y saco factor común x. Ya tengo la función x como la inversa de Y. Ahora, intercambiemos variables. Esta es mi función Y g de X, que es la función inversa que vamos a graficar. En el caso de la función original, dijimos que tenía el dominio con los X distinto de 1, que es el azul, y el caso de la función inversa, que es la graficada en rojo, y están los puntos que se reflejan perfectamente, que lo podemos analizar. ¿Qué otra cosa es interesante que la otra propiedad? En esta función es un poco trabajosa probar la composición, pero lo vamos a hacer. Para ello voy a dejar expresada la función inversa. Voy a probar que f inversa con f de x es igual a x, o es lo mismo hablar de g de f de x que me debe dar x. Entonces, la g es, al componerla en el valor de x, debo reemplazar la función original. Me queda el paso siguiente, es resolver las restas que tengo en ambos
términos numerador y denominador. Ahora, como los denominadores son igual, resolvamos el numerador. 2x menos x me da x. Menos 1 más 1, 0. En el denominador tengo 2x menos 2x, 0, menos 1 más 2, 1. El resultado es x, como dice la propiedad de composición. Nos queda un último punto por ver, que es un problema cuando yo tengo una función que no es biunívoca. ¿Qué hago con ella para poderle encontrar la inversa? Dijimos que en un principio no tienen inversa. Hay una posibilidad para poder encontrar una inversa, que es hacer lo que se denomina restringir el dominio. Por ejemplo, yo tengo esta función que tiene dominio sobre todos los reales. Vemos que no es una función biunívoca para dos valores de x distintos. Tengo el mismo y, pero si necesito encontrar una inversa, lo que hago es tomar una parte de ella donde sí es uniforme. Por ejemplo, el dominio sobre solamente 0 a infinito. Entonces, restringiendo el dominio de esta forma, sí trabajo, como lo hemos hecho en los ejercicios anteriores, y encuentro la función inversa de ella. Al despejar, como tengo una potencia par, 2, voy a tener raíz con doble signo adelante, positivo y negativo. Por supuesto que si he estado trabajando con una parte de la función con dominio en las x positivas como es esta, la raíz, la parte que me sirve, que es la inversa, es la positiva. Entonces me queda la función inversa, como la vemos acá, con también un dominio entre 1 e infinito. De esa forma podemos, en algunas funciones que no son biunívocas, encontrar su inversa. Hasta acá llegó este tema. Espero que haya sido de utilidad. Continuamos con distintos temas de funciones en los próximos videos. Muchísimas gracias.